Muy buenos días, bienvenidos al podcast sobre la caballería maleante, hecho por Charismel y Elisa. Aquí vamos a estar hablando un poco sobre el siglo de oro y también se van a hablar sobre dos lecturas que están dentro de la caballería maleante, como el pasaporte amarillo y infanticida. Comencemos. Todo primero debemos entender que fue el siglo de oro. El siglo de oro fue una etapa de desarrollo artístico, cultural y literario en España durante el siglo XVI y XVII. En este periodo florecieron el Renacimiento, el Barroco y surgieron importantes escritores y artistas como Miguel de Cervantes, Diego Velázquez, Lope de Vegas, entre otros. Las obras de esta época se destacaban por su riqueza en el lenguaje, creatividad, profundidad en temas como el honor, el amor, la religión, la sociedad, y se convertían en una de las etapas más brillantes de la cultura de España. Las obras del siglo de oro destacaban por combinaciones de elementos reales como situaciones fantásticas o idealizadas para hacer historias más interesantes y profundas. Muchos autores mostraban la vida cotidiana, las diferencias sociales, la pobreza, el honor o los conflictos humanos, pero al mismo tiempo añadían imaginación, humor o exageración artística. El pasaporte amarillo trata sobre la vida de Débora. Ella es una joven judía que vive en Rusia. Y en Rusia en esa época se estaban cometiendo muchas injusticias ante estas personas. Débora era una chica de escasos recursos y quería estudiar, pero su situación no se lo permitía. Entonces ella recurre al pasaporte amarillo para poder ejercer sus estudios. Ella va a una zona universitaria y ahí puede estudiar por tener este pasaporte. Pero al el pasaporte ser de prostituta se recibe muchísimas humillaciones. Al principio hay un policía que la ayuda y le permite la estadía en ese sitio, pero luego a ese policía lo revocan de ese cargo y llega otro que es corrupto y le pide su cuerpo. Débora también en el transcurso de la historia se enamora de un joven llamado Miguel. Los dos deciden esperarse, pero un día el policía le dice a Débora que la va a llevar a ejercer ese oficio. Él descubre que ella no es una prostituta y esto también le llama más la atención. Pero Débora, como es una mujer honrada y ya había perdido a Miguel por culpa de ese policía, Débora decide asesinar a ese policía corrupto y huye con Miguel. Miguel, al ver que Débora sí es una persona honrada, le dice para irse en el barco de su primo y lanza el pasaporte amarillo por la borda. Esto deja un fuerte mensaje. La obra pertenece al movimiento romanticista con elementos realistas y tiene valores para la sociedad tales como el deseo de la superación, la libertad y la dignidad. Podemos ver estos en la parte en la que Débora no acepta ese policía, aunque él la amenaza, aún así ella decide no acostarse con él, aunque recurre a matarlo. Y también su tan gran deseo de superación, por el cual ella aceptó ese pasaporte tan deshonroso, siendo ella tan culta y virgen, y aún así aceptó este pasaporte por el cual la juzgaban simplemente por su deseo de superación. En Caballería Maleante al final podemos encontrar el último relato que recibió por nombre Infanticida. Infanticida habla sobre una muchacha joven de 18 años llamada Hortensia que tiene un miedo a ser rechazada socialmente. Principalmente este miedo se le desarrolla a ver que una compañera suya de nombre Julia terminó embarazada antes del matrimonio, o sea, fuera del matrimonio, y que el mismo padre del niño decidió huir. Las personas terminan rechazándola socialmente. Y por el honor que ya estaba derribado de aquella amiga de Hortensia, Hortensia también tuvo que separarse de ella, porque las familias no podían juntarse con personas que tenían una mancha en su honor y por ende la separaban. Hortensia desarrolla este miedo a ser rechazada socialmente. Y este miedo también se lo alimentan sus padres, porque sus padres comienzan a hablar de cosas que le harían si descubrieran que alguno de sus hijas le saltara con algo como lo que le pasó a Julia. Hortensia intentó no caer en esos mismos engaños, pero terminó cayendo enamorada de una persona de la cual ella confiaba mucho y de la cual también la familia confiaba mucho. Era una persona que hasta se podría decir que tenía un rango mucho más alto que la misma familia de Hortensia. Este hombre la endulzó, la empalagó y se la llevó.
y básicamente hizo que se quedara embarazada. Una vez que él supo que ella estaba embarazada, decidió marcharse. Después de que el hombre se dio a la fuga, Hortensia quedó sola y desamparada y con un bebé en camino. Y por miedo a que sus padres lo supieran y que se convirtiera en rechazada social, intentó esconderlo lo más que pudo, pero simplemente no pudo. El niño vino antes de tiempo. Y una vez que vino, ya no pudo ni siquiera esconder el hecho de que había dado a luz. Ella mató al niño para no cargar con el rechazo social. Pero mientras estaba intentando esconderlo o deshacerse de él, fue descubierta, llevada a prisión y después juzgada. Durante este proceso, donde ella está declarando qué fue lo que pasó y por qué lo hizo, se nota que ella está muy arrepentida por lo que le hizo a su niño, porque ella lo quería, pero simplemente las personas, como son y como interactuaban en ese entonces, hacían ver que dar a luz a un niño sin haberse casado era algo mucho peor que matar a una persona. La obra, aunque tiene rasgos naturalistas y realistas, se puede relacionar mucho con el siglo de oro porque es una crítica social. En esta obra se quiere relacionar con criticar a la sociedad por la presión que se le impone a las mujeres. Este tiene elementos muy presentes sobre la literatura barroca del siglo de oro. ¿Por qué? Porque representa la desesperación de Hortensia, el miedo al rechazo a la sociedad. Recuerda cómo muchas obras de esa época mostraban personajes atrapados por la exigencia de la sociedad o por consecuencia de sus actos. Al igual que muchas obras del siglo de oro, Infanticida presenta un tema como el honor, la reputación y la presión social, especialmente sobre mujeres. Muchas gracias por su atención y por estar presente durante este podcast. Nosotras hablando acerca de Caballería Maleante y sus obras El Pasaporte Amarillo y Infanticida.